Bueno, muy buenos días a los medios de comunicación. Todavía días, agradecemos su presencia en esta conferencia de prensa. Quiero destacar la presencia del senador Mario Delgado Carrillo, destacar también la presencia del doctor Luis García López Guerrero, primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del licenciado Joaquín Quintana, presidente de Convivencia Sin Violencia, y por supuesto también agradecer la presencia de María Hernández Perea, de la Red de Mujeres en Pro de la Dignificación, y también de Violeta Orencio Aguirre. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. El tema que queremos destacar el día de hoy es el tema del acoso escolar, mejor conocido a nivel internacional como bullying. Como ustedes saben, tanto el senador Mario Delgado como la de La Voz hemos estado trabajando en el tema durante varios años. No nada más ha sido agenda en el Senado de la República, sino que también lo hemos hecho desde el Distrito Federal. Quiero reconocer el interés y la voluntad de los que nos acompañan esta mañana para poder construir un frente común contra el acoso escolar o bullying. Estamos aquí, legisladores, representantes de la sociedad civil, padres de familia y funcionarios públicos, con la intención de impulsar todos juntos las acciones que se requieren para poner un alto en el entorno escolar, a la violencia que se da en el entorno escolar. El bullying no es un problema nuevo, ha existido desde hace muchísimos años. Lo que sí es una novedad es el nivel insostenible de violencia que ha alcanzado y que además vemos diariamente que va en aumento. Estudios de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional revelan que entre el 60 y 70% de los alumnos de nivel básico han sufrido algún tipo de violencia. Quiere decir que de los 25 millones de estudiantes que tenemos en educación básica, 18.7 millones han sido víctimas o testigos. Esta realidad confirma el diagnóstico dado hace unos días por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que sitúa a México como el primer lugar por la incidencia del bullying a nivel internacional. Lamentamos profundamente que haya tenido que ocurrir la muerte de Héctor Alejandro, de 12 años, en Tamaulipas, para que toda la sociedad volteara la mirada hacia este problema y reaccionara con indignación. Desde el año 2012 hemos presentado una serie de propuestas legislativas en el Senado, no para criminalizar a los niños, sino para prevenir, atender y erradicar este tipo de violencia. La SEP ha anunciado la firma de un convenio de coordinación para facilitar el combate a la violencia en las escuelas, con 15 acciones encaminadas a capacitar a los maestros, a tener canales de denuncia y facilitar la colaboración institucional, lo cual reconocemos como un avance, pero creemos que se queda corto y plantea acciones meramente reactivas, por lo que insistimos en que podemos y tenemos que ir mucho más allá. Urge atender el problema de raíz. La causa de la violencia escolar es multifactorial. En la mayoría de los casos no está únicamente en los salones de clase o en los patios de las escuelas, está en lo que perciben en la sociedad, en los medios de comunicación, en los videojuegos, pero principalmente en los hogares y en las relaciones familiares que tienen nuestros niños y nuestras niñas. Dado que la solución a este problema debe atender a las familias y debe ser de largo aliento, no solo una política sexenal, es que senadores tanto del PAN como del PRI como del PRD hemos construido una iniciativa de consenso para contar con una ley general para la prevención y atención de la violencia y el acoso escolar, así como una serie de reformas a la Ley General de Educación, a la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y al Código Penal Federal para dotar de fuerza estas acciones. Primero,
llenar el vacío legal que hoy fomenta tanto al bullying como a la impunidad, un vacío que se refleja en que solo 5 estados del país, Distrito Federal, Nayarit, Puebla, Tamaulipas y Veracruz, cuentan con algún tipo de legislación en la materia. Pero si hacemos un alto, nos damos cuenta que en el caso de Tamaulipas la legislación falló, por lo que es necesario un esquema homogéneo a nivel nacional. No pueden seguir existiendo acciones aisladas en los congresos locales, tenemos que ver esto con una visión meramente nacional. Segundo, requerimos de una ley que tome en cuenta el rol de la Federación y el de los estados en materia educativa y sus competencias, para que tengamos claro cuáles serán las tareas y responsabilidades de cada nivel de gobierno. Proponemos crear un programa nacional y una red también nacional para la promoción de la convivencia libre de violencia en el entorno escolar, donde se diseñen las políticas que deben implementarse, se evalúen y midan los avances y se informe a la sociedad. Tercero, el énfasis de esta ley es la prevención. Hay que prevenir que ocurran hechos de violencia en lugar de reaccionar y lamentar una vez que ya se dieron los daños. Lo que estamos proponiendo es un nuevo modelo educativo donde los alumnos tengan derechos, pero que también tengan obligaciones. Quiero anunciarles que vamos por una modificación en los planes de estudio. Queremos que haya una materia específica de corte humanista, donde a los niños y adolescentes se les impartan valores, cultura del respeto a los derechos humanos, del cuidado del entorno y su salud. Si hoy México es el primer lugar internacional en bullying, debemos dejarlo de ser, porque no nada más en México somos el primer lugar en bullying, sino que también en diabetes, en obesidad infantil, y para todo esto debemos actuar, debemos revertir estas situaciones y comenzar a ser modelo a nivel mundial de cuestiones positivas. Es una iniciativa que ayuda a los maestros y directivos para que sepan cómo actuar y evitemos así que por miedo o desconocimiento los casos se oculten o nieguen, afectando todavía más a las víctimas. La iniciativa contiene un modelo único de atención integral para que exista un protocolo de atención y seguimiento a cada caso, para que haya estadística y se pueda monitorear hasta su conclusión. Por último, pone por encima de todo el interés superior de la niñez, para que logremos el propósito de hacer de las escuelas espacios libres de violencia y sean espacios donde las niñas y los niños se desarrollen plenamente. Una propuesta específica que estamos haciendo es que las escuelas dejen de ser solo espacios para los niños y se conviertan también en espacios de aprendizaje para los padres de familia. Queremos que sean incluidos de lleno en el modelo educativo. Por eso proponemos que la SEP cree un esquema específico de escuelas para padres. Hemos evaluado y tomado lo mejor de experiencias exitosas en el mundo en la creación de esta iniciativa, como el caso de Noruega con la implementación de la campaña nacional contra el bullying, que echó a andar ese país desde 1983 y que tiene elementos muy acertados como materiales exclusivos para maestros, videos y materiales para discusión en clase enfocados a generar conciencia y a promover valores, la aplicación de encuestas en todas las escuelas, cuestionarios anónimos para alumnos de 8 años en adelante y una carpeta con consejos para padres o la experiencia del programa, intervención y apoyo a favor de conductas positivas, implementado en Estados Unidos, que tiene cursos para los padres y los profesores, tanto de prevención como de reacción. Nuestras niñas y nuestros niños, los adolescentes, no pueden esperar más, requieren que como sociedad actuemos de manera responsable. No queremos un niño o niña, ni un solo caso más de niña o niño que pierda la vida a causa del acoso escolar, ya sea por agresiones o por suicidio ante la depresión.
Vamos a hacer todo lo necesario y como lo hemos dicho desde el día 1, para que el tema del acoso escolar se convierta en una prioridad en la agenda legislativa de este Senado de la República. Sabemos que hay muchas voces de legisladores que están impulsando que se dé este marco jurídico, que podamos tener una discusión pronta, pero también nos ayudaría mucho y por eso tan importante las personalidades que hoy nos acompañan en esta mesa, nos ayudaría mucho la difusión que se le siga dando al tema en los medios de comunicación para que sea una prioridad en la agenda legislativa y que se pueda convocar a un periodo extraordinario concretamente para hablar sobre el tema del acoso escolar. Sabemos que hay grandes temas en México, sabemos que seguramente tendremos un periodo extraordinario para el tema en telecomunicaciones, leyes secundarias, para las leyes secundarias también en materia energética, pero nuestros niños no pueden esperar y se requiere de un marco legal justo, preciso y construido además desde hace ya varios meses para que tengamos la legislación adecuada desde este Senado de la República. Y ahora cedo el uso de la palabra a mi compañero y además hemos sido aliados en esta lucha contra el acoso escolar desde hace ya varios años y hoy nos pone en esta trinchera para seguirlo impulsando. Desde la Ciudad de México lo hicimos, logramos legislación a nivel local, pero ahora creemos que el tema tiene que ser atendido desde otra óptica. Y cedo el uso de la palabra al senador Mario Delgado. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Saludo a mi compañera Mariana Gómez del Campo, también le doy la bienvenida a Luis García, gracias por estar con nosotros, por supuesto a Joaquín Quintana. Nos acompañan muchas otras personas y organizaciones que nos han venido acompañando, pues como dice Mariana, desde hace varios años en esta lucha contra el bullying. Quiero presentar a licenciado Iván Pérez, director de Cultura para la No Discriminación en el COPRED, a Luis Enrique Serna, de la Fundación Mexicana de Activación Juvenil, a Alicia Vázquez del programa Niños de la Calle, a Rosalba Fosado también de Camino a la Felicidad, a María Hernández Perea de Red de Mujeres en Pro de la Dignificación AC, a Jornada Rosete, vicepresidenta de FREMAP, Araceli Peguero, directora de Telesecundarias, también a Daniela Werner y Marisol Pardo de Breaking Silence. Bueno, creo que ha dicho ya prácticamente todo Mariana Gómez del Campo. El objetivo de la conferencia del día de hoy pues es exhortar a que se legisle en materia del bullying. El acoso escolar es la violencia más incomprendida en nuestro país. No nos pusimos a pensar nunca cuál iba a ser el impacto de esta ola de violencia que está viviendo nuestro país, de esta escalada criminal que vemos todos los días en esta generación de niños y jóvenes. Y miramos sorprendidos cómo se deteriora de manera acelerada y silenciosa la convivencia escolar. Nos sorprenden descubrir cada vez más casos de mayor violencia. Y la muerte de este niño en Tamaulipas parece que ha abierto los ojos y la conciencia de muchos a por fin ver y reconocer que la violencia nos llegó a las escuelas. Y digo que es la más incomprendida, es la violencia más incomprendida, porque todavía muchos, algunas dudan de que sea un problema en serio. Creen que es parte del desarrollo de los niños, creen que es parte normal del crecimiento o que es algo que siempre ha existido. La diferencia es que tenemos un contexto de enorme violencia y eso es lo que ha cambiado de manera fundamental la convivencia en las escuelas. Hay conductas que desafortunadamente se ven, se aprenden en la familia o en la calle, que después se repiten en la convivencia. Eso es de lo que debemos estar alerta y la aspiración debería ser a que la escuela se convierta en un espacio de paz, de convivencia sana, donde se aprendan valores como la tolerancia y el respeto a los demás.
¿Por qué no se ha legislado en la materia? Bueno, algunos dicen que una ley no es el instrumento adecuado para resolver esto, que no es la varita mágica que va a venir a solucionar este problema. Estamos de acuerdo con ellos. Pero también creemos que no van a ocurrir programas o no se va a tener la atención adecuada si no existe una obligación para todo el sistema educativo y para los padres de familia de que ello ocurra. Costó mucha sangre, costó muchas familias mutiladas para entender que las víctimas existían en este país, para entender que necesitábamos una ley de víctimas que las protegiera. Guardando toda proporción, debemos entender que necesitamos una ley para proteger a nuestros niños de la violencia y generarles un ambiente de cultura de paz, de tolerancia, de respeto a los demás. La lucha por no acostumbrarnos a la violencia requiere de una ley y mucho más. Entonces, para quienes dicen que no es necesario, creo que ya es tiempo también que den la cara y le expliquen a los padres de familia que tienen sus hijos víctimas del acoso escolar, pues que le expliquen por qué no es necesaria una ley y por qué no hay acciones para enfrentarlo. Me parece que se ha dado un gran paso por parte del gobierno, por parte del secretario de Educación, en reconocer el fenómeno, en atenderlo, en plantear ya un esquema de 15 acciones que va a tener la Secretaría de Educación, junto con los secretarios de Educación de todos los estados, y el reconocimiento del propio presidente de la República de que sí tenemos este problema. Me parece que es un paso que no podemos despreciar y que hay que reconocer, porque no se había querido reconocer hasta la fecha. Hemos seguido trabajando en el tema del bullying. Es algo nuevo que no digamos, podríamos encontrar una legislación de un día para otro que resultara eficaz. Hay un aprendizaje efectivamente de las leyes que ha habido en otros estados y de la ley en la que participamos Mariana y yo aquí en la Ciudad de México. Hay una evolución y evaluación de esos instrumentos jurídicos. Y además de que en diciembre de 2012 se presentaron varias iniciativas, lo que hoy vamos a presentar en la comisión permanente, el próximo miércoles se va a publicar, es una nueva iniciativa que recoge las distintas propuestas que se han hecho a lo largo de esta legislatura y en anteriores. Digamos, es una nueva iniciativa que tiene el consenso, por supuesto, de Mariana y otros senadores y senadoras de Acción Nacional, pero también de la senadora Lucero Saldaña del Partido Revolucionario Institucional y otro grupo de senadores y senadoras del PRI, y también de compañeros míos del PRD como el senador Raúl Morón. Es decir, es una iniciativa de consenso que nos puede llevar a que dictaminemos muy rápido. La aspiración es que esta nueva iniciativa pues se meta dentro de las prioridades de las grandes reformas estructurales, porque esta es una de las reformas que puede cambiar de manera muy rápida la convivencia en nuestras escuelas y me parece que es una de las urgencias más importantes que debemos atender en estos momentos. Entonces no habría razón para que en estos periodos extraordinarios pues también se incluyera esta ley, que esta ley sí le interesa a la mayoría de los padres de familias y maestros del país. A ver, muy rápidamente les digo qué contiene esta ley. Mariana ya describió algunos de sus principales aspectos. Es una ley que se basa en criterios y principios desde la perspectiva de una cultura de paz, en el diseño de mecanismos, instrumentos y procedimientos para garantizar el derecho a una vida libre de violencia en el entorno escolar, el impulsar la coordinación institucional de las distintas secretarías del gobierno, establecer mecanismos de participación y seguimiento en el diseño e instrumentación de políticas públicas, el promover la creación y en su caso la modificación de planes y programas de estudio, el fomentar la corresponsabilidad social y la cohesión comunitaria.
a grandes rasgos, esta ley general, que es una ley general, es decir, aplicable en todo el país, sería la Ley General para la Prevención y Atención del Acoso Escolar. Habrá un programa nacional de prevención de la violencia en el que deberán participar todas y todos los miembros de la comunidad educativa para el diseño de políticas públicas, la aplicación de un programa que dependa de una red nacional que se encargue de la puesta en marcha de acciones para prevenir la violencia escolar y de la participación de autoridades, maestros y madres y padres de familia o tutores de la sociedad civil, que en cada entidad federativa haya un observatorio responsable de generar información e indicadores sobre la violencia escolar. No medimos este fenómeno y por lo tanto no podemos evaluar su evolución y esto es necesario ya hacerlo. Que cada escuela de manera obligatoria tenga un programa interno de prevención de la violencia escolar, acorde con sus necesidades y su contexto, que haya un protocolo y un modelo único de atención integral, que los consejos de convivencia escolar previstos en la Ley General de Educación tengan un comité específico de prevención de la violencia escolar y que todos los incidentes deben registrarse, deben documentarse, no para señalar al culpable, sino para ir generando información valiosa de cómo corregir este fenómeno. Definir derechos y obligaciones, las responsabilidades de maestros, directivos escolares, madres y padres de familia, tutores, autoridades educativas y de la comunidad educativa en general. Es un problema donde todos tenemos derechos, obligaciones y responsabilidades. No podemos voltear a ver solamente a alguien como culpable, sino que es algo que debemos enfrentar entre todos, como dice Mariana, generando un frente. Derechos de las personas víctimas de violencia, a ser escuchados, a ser respetados y contar con protección inmediata y efectiva por parte de la autoridad. Debe haber obligaciones básicas también, por ejemplo, que todos deberán capacitarse en el tema del acoso escolar. Los padres y madres de familia o tutores deberán atender las recomendaciones de los expertos, psicólogos, abogados, trabajadores sociales, y cuando haya atención especializada deberán darle seguimiento hasta el final. También hay sanciones. Queremos que haya sanciones, por ejemplo, una amonestación pública para los padres y madres de familia o tutores que no atiendan las recomendaciones que está haciendo la escuela. También en el caso de que sea una escuela privada, pues deberá, si de manera reiterada hay denuncias de bullying y no se atienden, pues podrían tener alguna sanción como multa o incluso la pérdida del REBOE. Debe haber algunas consecuencias para que haya compromisos. Pero bueno, resumiendo, les vamos a dar también un resumen de la iniciativa. Lo que queremos es que se dictamine de inmediato, que se ponga dentro de las prioridades de los periodos extraordinarios. Decirles que lo hemos trabajado un grupo de senadores de todos los partidos, no es un tema personal de alguien, y que la verdad es que no tenemos ningún pretexto para tardarnos más. Hay iniciativas de que se quieren hacer foros, qué bueno, yo creo que es muy bueno que se hagan foros, pero también hay que reconocer que ya existe material suficiente como para generar una iniciativa y no hay por qué tardarnos más. Yo coincido que no debemos permitir ni una víctima más, debemos hacer la parte que nos corresponde en el legislativo y no ser parte de una indolencia generalizada que deja que se siga deteriorando la convivencia en las escuelas. No podemos ser parte de una indolencia que en este momento ya se vuelve una indolencia criminal. Tenemos que legislar a la brevedad y no hay pretexto para posponerlo. Muchas gracias, senador. Ahora cedo el uso de la palabra al señor Luis García López Guerrero, primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y antes me gustaría decir que muchos de los casos que hemos recibido de acoso escolar, por falta de legislación al respecto, pues nos hemos recargado en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y nos han ayudado y hemos tratado de que se le dé el seguimiento adecuado
aprovechar el espacio para agradecer sobre todo a los niños que han sufrido acoso escolar. Les han dado atención psicológica, atención jurídica, porque hay que destacar, los maestros, los padres de familia y los estudiantes no saben qué hacer cuando se dan casos de acoso escolar. Y lo que prefieren es no reconocer el caso en su escuela y dicen, en esta escuela no hay acoso escolar, y terminan o termina yéndose el niño o la niña que haya sufrido el acoso escolar, en lugar de ver cómo se soluciona el tema, y el que está acosando queda dentro de las aulas y por supuesto sigue haciendo exactamente lo mismo. Hemos tenido un respaldo muy importante en esta parte por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y también hemos estado en todo momento rebotando pues la legislación que hemos impulsado desde la Ciudad de México, con sus observaciones, porque es importante, y como lo dijimos desde hace un momento, hoy presentamos este frente contra el acoso escolar, contra la violencia escolar ante los medios de comunicación, pero llevamos trabajándolo ya durante muchísimos años. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, amigas y amigos, muy distinguidas señora senadora Mariana Gómez del Campo, muy distinguido señor senador Mario Delgado Carrillo, muy querido amigo y distinguido don Joaquín Quintana, presidente de Convivencia Sin Violencia, señoras presidentas de organismos no gubernamentales. Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hoy es un día muy importante en materia de derechos humanos, y tiene que ver porque hoy se está promoviendo una iniciativa de política pública. Se trata de una ley general para la prevención y tratamiento de la violencia escolar desde el Senado de la República, que es prioritario dentro de una agenda nacional en materia de derechos humanos. Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y concretamente para el doctor Raúl Plasencia Villanueva, quien desde el año de 2009, en que asumió el cargo de Ombudsman Nacional, ha venido señalando la importancia de darle la debida diligencia y un tratamiento adecuado por parte de las autoridades del Estado mexicano al tema de la violencia que se está presentando en el entorno escolar. Los casos que conocemos y que seguimos observando desde la CNDH son motivo de preocupación. Los últimos años han ido aumentando las quejas en torno a los casos de abusos que se dan entre alumnos o entre maestros y alumnos, o agresiones de carácter sexual o psicológica que sin duda alguna no solamente agravian a las víctimas, pero agravian fundamentalmente a toda la sociedad. Por ello, esta iniciativa que se está presentando, que debo decirles, es una iniciativa muy importante porque tiene una perspectiva de derechos humanos. Es una iniciativa que tiene por objeto la prevención, en donde a través del consenso institucional lo que se está buscando es que todos los actores que tienen que ver, profesores, autoridades en materia de educación, asociaciones de padres de familia, organismos públicos de derechos humanos y otras organizaciones, participemos para ir detectando y cerrándole la puerta a todos los patrones de conducta que estamos observando en las diversas escuelas del país. Debo decirles que esta ley, esta iniciativa de ley general que hoy muy atinadamente la señora senadora Gómez del Campo y el señor senador Carrillo, Mario Delgado Carrillo, están presentando el día de hoy, con la experiencia que tienen ya desde hace algunos años en la materia, viene a presentar un modelo educativo de gran atención en materia de derechos humanos. Están poniendo el acento en un modelo de educación que hoy por hoy no se conoce en esta materia en el país. Me refiero a que por una parte están estableciendo todos los derechos que en el entorno y en esta materia se deben de reconocer, pero también desde la perspectiva de los deberes y las obligaciones que se tienen. Por ello, celebramos y reconocemos el trabajo del Senado de la República, señores senadores, que ustedes el día de hoy están realizando, y les refrendo el compromiso del presidente de la CNDH, del doctor Raúl Plasencia, para seguir trabajando no solamente en esta iniciativa que es en beneficio de toda la sociedad, pero sobre todo en beneficio de las niñas y los niños que, como lo estamos observando, en algunos casos muy lamentables, están sufriendo agravios y que si no ponemos la atención debida,
van a seguir sucediendo. Muchas felicidades y gracias por la invitación, señores senadores. Muchas gracias, doctor. Ahora cedería el uso de la palabra al licenciado Joaquín Quintana, presidente de Convivencia Sin Violencia, también agradeciendo siempre el que pueda ser impulsor de esta agenda para combatir la violencia en todos los ámbitos. Muchísimas gracias, Joaquín. Es un gran aliado para este tema y para muchos otros, sobre todo que tienen que ver con nuestra juventud. Senadora Mariana Gómez del Campo, senador Mario Delgado, doctor Luis García, creo que ya somos viejos conocidos desde la Asamblea Legislativa, hemos hecho cosas que, aunque nadie lo sabe, llegan a ser importantes para los niños y jóvenes de este país, ¿no? Y bueno, a mí me da muchísimo gusto, agradezco la invitación por estar aquí reunidos con el espíritu de poder contribuir a reducir el flagelo de los adolescentes. Verdaderamente es un sufrimiento tremendo. Todos hemos tenido un sobrino, un hijo, alguien conocido, hijo de un amigo, que ha sufrido esto. Es terrible verdaderamente. Muchas veces lo hacemos de menos, pero es terrible, es una cosa muy delicada. En Convivencia Sin Violencia damos la bienvenida a iniciativas que nos permitan proteger lo más valioso que tenemos como sociedad, los niños, las niñas, adolescentes, jóvenes. Y qué bueno, Mariana, qué bueno, senador Delgado, que todos están juntos en este tema. Este tema no se puede discutir, este tema hay que poner algo claro en letras para empezar por algo y hacer algo definitivo en contra de esto. Lamentablemente, la violencia no es nueva, ha sido una constante cercana a todos los estudiantes. Y me atrevería a decir que se vive en todas las escuelas del país. Ya lo dijo la senadora Gómez del Campo, que México ocupa el nada honroso primer lugar de acuerdo a los estudios de la OCDE. Entonces, qué feo lugar, hay que quitárnoslos de inmediato, y además que qué triste cargar con esta pesadilla. En la actualidad, la violencia está presente en muchos de los contextos de la vida, algo que desgraciadamente se percibe como una situación natural. Esto que estamos viendo ahora, la muerte de este chavito la semana pasada, nos tiene que mover otra vez para hacer algo. Ojalá que no nos olvide a todos nosotros y que en un mes o 2 meses estemos hablando de lo mismo. No necesitan morir los chavos, muchos chavitos ya mueren y no estamos enterados porque se suicidan. Y los papás no quieren que sepa nadie que sus hijos se suicidó por estarla pasando muy mal. Tristemente, como decía, la situación de la violencia se vuelve natural. Lo vemos en nosotros adultos, cuando no ayudamos a alguien en la calle porque pues es normal que lo estén asaltando y no lo vamos a ayudar. No lo ayudamos, todos los días vemos la cantidad de muertos que hay y ya estamos acostumbrados. Qué triste que nos llegáramos a acostumbrar con este tema del acoso escolar, bullying o como le quieran llamar. Todas las escuelas privadas, públicas o lo que sean, o en el medio indígena, en el medio rural, en el medio urbano, lo que sea, están siendo víctimas de este flagelo. De verdad, se los digo, no es de que si los niños de allá y los niños de acá y las niñas, no, todos estamos pasando por eso. Tristemente, a mí me da mucho gusto, de verdad, y celebro que ahora sí, y como dijo el senador Mario Delgado, y bueno, pues a Mariana la conozco y es muy rápida y muy eficiente, creo que esto hay que hacerlo de inmediato, no hay otra forma de hacerlo. Todos somos responsables para hacer que estos lamentables hechos no se repitan y que la violencia escolar deje de pensarse como un simple juego pesado, como lo dijo el otro día el maestro que todos vimos. Es un juego, no es un juego, es un homicidio. Y además, ¿qué vamos a hacer con el niño que tristemente, o los niños que cometieron un homicidio contra el otro chavito? No los vamos a criminalizar. ¿Y los testigos? Y los testigos que estaban ahí. Que además los testigos son el factor más importante. Aquí hablamos de maestros, hablamos de los directores de las escuelas, pero respetuosamente pido también que los testigos, no digo, clarísimo que quede, no quiero criminalizarlos, pero tenemos que tener consecuencias. Los chavitos que son testigos tienen que aprender que no pueden ser testigos de esto, tienen que parar la violencia en un momento dado. Son los únicos que pueden hacer algo en el momento, Ni el director de la escuela ni el maestro lo puede hacer. Los testigos son los que lo pueden hacer. También tenemos que enseñarle a esta gente que tiene que haber, así como hay derechos, como Luis pelea todos los días por los derechos humanos, como el doctor Plasencia pelea todos los días por los derechos humanos, que también los mexicanos tenemos obligaciones. Y también los niños tienen derechos.
pero también los niños deben de tener obligaciones. Necesitamos una formación cívica en esto, del respeto, como lo dijo el senador Delgado. Tiene que haber respeto por los demás. Tristemente ya el respeto es un valor que no lo vemos casi en ningún lado en nuestro país, tristemente. Es un deber de todos reducir la violencia que afecta a la sociedad en la que vivimos. Le recuerdo que todos estamos dotados de grandes posibilidades para la relación social, la competencia emocional, pero también para la agresividad. Nadie nace violento, todo se aprende y tenemos que enseñarles a los niños que es más eficaz expresar lo que se quiere a través del lenguaje que a través de la violencia. Pero si ese niño no tiene quien lo escuche o nadie le hace caso, pues estamos mal ahí porque no va a suceder nada. Tenemos que mostrarles a través del ejemplo que la violencia y la agresión nunca pueden ser medios útiles para conseguir fines y resolver conflictos. Pues yo les doy las gracias por invitarme a esto. Celebro verdaderamente que haya una ley a nivel federal. No necesitamos ahí de repente, está muy bien lo que está haciendo la Secretaría de Educación Pública, como dijeron los senadores, pero no nada más necesitamos eso. Necesitamos hacer esta ley, necesitamos que pase la ley de inmediato, necesitamos aplicar la ley y necesitamos que todo el mundo sea consciente. También los que estamos afuera en la sociedad, porque también nos pasamos criticando todo lo que se hace y no hacemos nada. Muchísimas gracias, muy buenos días. Blanca Valadez, del Grupo Milenio, les hace una pregunta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Yo quiero preguntarles primero su postura respecto a que a los generadores de violencia y los que están provocando lesiones mortales, como lo que sucedió en Tamaulipas, pasen 5 años en consejos tutelares o sean privados de su libertad. Eso es lo que se ha estado publicando y quiero saber su opinión respecto si dentro de esta iniciativa están contemplando esta situación. También si hay un consenso por parte de todos los partidos políticos, ¿cuándo precisamente o específicamente van a presentar esta reforma de ley o impulsar esta reforma de ley y cuándo se aplicaría? Y al visitador de derechos humanos, si nos puede dimensionar la situación, ¿cuántas quejas reciben anualmente? ¿Cuántas tienen que ver con cuestiones de abuso sexual y psicológico? Y si dentro de estos actos de bullying están participando también los profesores o están incentivando de alguna manera este tipo de pleitos entre niños. Si usted nos puede dimensionar la situación, gracias. Y senadora, no sé si será prudente este foro, pero me gustaría hacerle preguntas de otros temas, no sé si al final o… Ok, gracias. Déjame decirlo. A ver, me parece importante tu pregunta porque después de lo que sucedió en Tamaulipas, prácticamente toda la opinión pública se ha volcado en el tema de búsqueda de culpables. Es donde se ha centrado la atención, digamos, todo el debate está en torno a quién tiene la culpa y a quién se tiene que responsabilizar y qué consecuencias va a haber. A mí me parece que justamente es un tema donde va a ser muy difícil que encontremos culpables o serán o chivos expiatorios, porque no existe, a ver, los maestros no tienen una preparación para hacerse cargo de este tema. Los directores, normalmente la reacción es a ocultar el fenómeno. Los padres de familia no sabemos si están atentos o no al fenómeno de la convivencia escolar. Es decir, es este fenómeno que nos sorprende y que vamos a buscar ahora al culpable. Yo no digo que no haya ninguna sanciones, por supuesto que debe de haber sanciones, pero a mí me preocupa más y me parece que debería haber mucha más atención en qué vamos a hacer, como lo dice muy bien Joaquín, con los niños que participaron directamente en esto. ¿Y qué vamos a hacer con esa comunidad escolar? Porque si no hacemos nada, si nos concentramos en la búsqueda de culpables, esta comunidad escolar va a crecer marcada por la violencia. Y creo que toda la reacción debería ser en cómo volvemos en esta comunidad a cambiar la situación. Y que los maestros, bueno, pues tengan ahora, demasiado tarde, pero tengan la preparación escolar, que se hable con los padres de familia y la comunidad, que haya un modelo de intervención en la escuela donde los niños que participaron directa o indirectamente puedan salir adelante.
esta escuela en Tamaulipas deberíamos aspirar a convertirla en un modelo de escuela donde se promueva el respeto a los demás, a los derechos humanos y una cultura de paz. Y ahí me parece que podemos hacer mucho más en abrir este debate, porque si nos centramos en los culpables, creo que no nos vamos a centrar en lo más importante, es que qué hacemos con esta comunidad escolar. Justamente lo que propone la ley es delimitar estas responsabilidades y que haya obligaciones. Entonces sí, que de manera obligada todas las escuelas tengan un programa, que de manera obligada todos los maestros reciban capacitación, que de manera obligada los padres de familia, los madres de familia atiendan los llamados que vaya a hacer la escuela, y que la autoridad tenga de manera permanente una política pública que sea parte de los objetivos educativos, promover una cultura de paz. Entonces sí, con derechos y obligaciones podemos hablar de responsabilidades, pero sí tenemos que voltear a ver también a qué es lo que pasa con esta comunidad escolar, en lugar de que estemos en esta búsqueda de culpables, que además, si los encuentran y los sancionan, no va a resolver absolutamente nada. Tenemos que seguir trabajando en que esto más bien no vuelva a ocurrir. ¿Qué tenemos que hacer para que no vuelva a ocurrir en ningún lado del país? Bueno, yo creo que en esta parte, y haciendo segunda a lo comentado por el senador Mario Delgado, a lo que debemos apostarle es a la prevención. Si nosotros le apostamos a la prevención, vamos a dejar de pensar en cómo encontrar culpables en las escuelas y con los casos de acoso escolar que se dan a lo largo y ancho de este país. Y yo quisiera destacar la importancia dentro del modelo que comentaba el senador de involucrar a todos. Por eso es fundamental que podamos pensar en una escuela para padres, por ejemplo, en una escuela para padres en donde les estemos recordando los valores, la importancia de dialogar con sus hijos, la importancia de estar cerca de sus hijos, la importancia también de hacer las tareas con ellos, de escucharlos, que cuando empiecen a ver conductas extrañas puedan ellos acudir con las autoridades escolares y saber perfectamente qué es lo que está pasando en el entorno de sus hijos. Muchos de estos casos de acoso escolar se dan cuenta que había problemas en la escuela, probablemente cuando el niño ya está muerto y empiezan a hacer la investigación. Entonces es un tema de comunicación y por eso estamos nosotros involucrando a padres de familia, a los estudiantes, a las autoridades escolares y también a las diferentes secretarías de Estado que tienen que estar al tanto, y por eso es tan importante que el secretario de Educación Pública respalde esta iniciativa, esta ley general que estamos presentando, avalada por los 3 partidos políticos, PAN, PRI, PRD, habemos legisladores de todos los partidos políticos. Claro que es una iniciativa que se puede perfeccionar, pero ya discutámosla. Había ya varias iniciativas en este Senado de la República, están hoy en este Senado de la República varias iniciativas, qué bueno que están ahí, logramos después de varios meses y de poder revisar cada una de nuestras iniciativas, llegar a consenso de qué es lo que requeríamos en una sola iniciativa y cómo perfeccionarla, y qué detalles tenía el PAN y qué detalles tenía el PRD y qué detalles tenía el PRI para impulsar dentro de esta iniciativa. Hoy lo que debemos aprovechar es que el fenómeno del acoso escolar está en la opinión pública, tenemos que darle el empuje necesario. Yo sí seguiré insistiendo, son muy importantes las leyes secundarias de las reformas estructurales que necesita este país, pero el tema del acoso escolar no puede esperar. Nuestros niños siguen siendo víctimas, siguen presenciando casos de acoso escolar en más del 90% de las escuelas de nuestro país. Y es lo que no podemos nosotros seguir haciéndonos de la vista gorda, ni los legisladores, ni tampoco las autoridades del gobierno federal y de los gobiernos locales. Me parece crucial aprovechar este momento y, como mencionaba, si había consenso o no, pues hay consenso. Ahora lo que hay que hacer es lograr que se convierta en parte de la agenda para el periodo extraordinario. Me parecería fundamental y vamos a hacer llegar un escrito también para que sea parte de la agenda en el periodo extraordinario. Sí
a las leyes secundarias de las diferentes reformas, pero también sí a una ley general para combatir el acoso escolar en nuestro país. Démosle a los maestros, a los estudiantes y a los padres de familia las reglas del juego para que sepan en dónde están hoy jugando. Sí es importante que el secretario de Educación haya dictado 15 puntos, pero si no hay legislación al respecto, si no hay sanciones, si no hay con punto y coma lo que se debe hacer en los próximos meses y años en nuestro país para combatir la violencia, de nada van a servir estos 15 puntos y se van a convertir en 15 puntos meramente enunciativos. Por eso es tan importante que haya legislación. Imagínense que cualquier fenómeno que se da en nuestro país que tenga que ver con la violencia, bueno, pues dijera nada más el secretario se tiene que hacer esto y no hay ley al respecto. Para eso estamos los legisladores. Aprovechemos esta coyuntura para darle el empuje necesario, aprovechar que habemos legisladores interesados desde hace mucho tiempo, tanto del PAN como del PRI, como del PRD, en combatir el acoso escolar, y pongámonos las pilas y hagamos del periodo extraordinario también un periodo para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para los padres de familia y para los maestros, y démosle las herramientas necesarias para combatir el acoso escolar. Y ahora cedo el uso de la palabra al doctor Luis García. Muchas gracias, senadora. Pues mire, Blanca, yo le podría decir que la dimensión de este tema es que se trata de un problema que debe de estar en una agenda y que está hoy por hoy en una agenda en materia de derechos humanos. Y me explico. En el año 2000, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibía poco menos de 100 quejas en la materia sobre violencia en el entorno escolar. Por hoy, en los últimos años, hemos recibido más de 1000 quejas. El Ombudsman Nacional ha emitido más de 15 recomendaciones en esta materia, en donde los agravios son de diversa índole. Los agravios que se dan, por ejemplo, en materia de violencia escolar, de profesores, alumnos, la falta de supervisión, para una supervisión adecuada por parte de las autoridades de los planteles, precisamente para ir orientando la conducta de los alumnos e ir señalando los patrones de violencia que se están presentando. Por ello, esta política pública que hoy se está presentando es fundamental, es la dimensión del problema. Estamos hablando de violencia que se da en el entorno escolar y que desde luego está incrementándose. Amén de las cifras que están señalando los estudios internacionales, nosotros los vemos en las quejas, pero nos preocupa más en la violencia que estamos observando, que se está dando a través de las redes sociales. A través de las redes sociales estamos observando una violencia que en algunos casos también hemos revisado y hemos analizado, han desencadenado en que muchos niños lleguen hasta el suicidio. Y sin duda alguna, hoy por hoy, como lo han señalado los señores senadores, aquí en esta mesa, no hay una regulación adecuada en esta materia, y por ello, esta política pública que de perspectiva de derechos humanos, que representa una política pública del Estado mexicano, es una política de Estado, hoy por hoy viene a poner el dedo en la llaga en un tema que ha sido pues olvidado por las diversas autoridades del Estado mexicano y que hoy pues se retoma y se asume con la debida diligencia precisamente para prevenir. Nos parece que una acción inmediata debe de ser una ley que vaya orientada a la prevención, como aquí se ha señalado, pero para también ir estableciendo modelos educativos, como lo señaló el señor senador Delgado Carrillo, orientados al establecimiento de los deberes. Muy importante ir señalando los deberes que tenemos desde la escuela, con uno mismo, con nuestros compañeros, el deber de respeto que tienen los niños con las autoridades, con sus compañeros, con sus padres, y nos parece que esta ley contempla este modelo educativo. Pero en una parte también fundamental, Blanca, que tiene que ver con la atención a las víctimas. No olvidemos aquí que las víctimas se trata de niñas y niños que con un solo caso, como el que hemos visto en Tamaulipas o como el que vimos en Zacatecas o como los 20 y tantos casos que se están señalando en Coahuila o como en otro tanto en el estado de Guerrero, en fin, un problema que se está dimensionando de ese tamaño y que está incrementándose y que hoy por hoy, ante la ausencia de una ley, de una legislación adecuada, esta legislación, esta iniciativa de política pública viene a darle un nuevo aire
y desde luego, lo más importante de todo, bajo una perspectiva de derechos humanos. Jorge Franco, de 724, les hace otra pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. La semana pasada se dio a conocer en un diario de circulación nacional que desde 2011 se han presentado cerca de 30 iniciativas en la materia y bueno, pues es hasta ahora que ya hubo muertos, que ya se invita a los legisladores o están estableciendo como prioridad que se legisle en la materia. No es un tanto, con todo respeto, yo sé que esto no depende únicamente de ustedes, no es un tanto irresponsable por parte de algunos legisladores que hasta ahora es que el Ejecutivo y el Legislativo determine como prioridad legislar esto cuanto antes. Pues sí, yo creo que sí. Incluso hemos metido excitativas pidiendo que se dictamine en la materia, porque las iniciativas ahí están, o sea, el trabajo se hizo y cada una de ellas que ha sido presentada trae un trabajo detrás de consulta con la sociedad civil, con la Asociación de Padres de Familia, con organizaciones que como las que hay hoy aquí presente, que han trabajado durante muchos años para encontrar una fórmula, una salida a esto. Mariana recordaba la ley que hay en el Distrito Federal, en aquel tiempo ella era asambleísta, tu servidor era secretario de Educación, y bueno, tenemos este aprendizaje de cómo se procesó esa ley, el balance de esa ley a 2 años de distancia. Todo esto pues fueron los insumos para las iniciativas que se presentaron en su momento, y dado que no ha habido un proceso de dictaminación por las comisiones respectivas, un grupo de senadores y senadoras hemos seguido trabajando para nosotros elaborar ese documento de consenso que vamos a presentar ahora este miércoles como una nueva iniciativa en la que todos estamos de acuerdo. Es decir, digo, así o más fácil, pues, o sea, ya tendría que con este consenso pues salir de inmediato. Por eso nos estamos atreviendo a pedir que sea parte del periodo extraordinario. Nosotros sabemos que hay leyes secundarias muy importantes y están bien llamadas, hay leyes secundarias, pero esta es una ley primaria, esta es una ley fundamental, es una ley prioritaria para que las niñas, los niños, las familias, los maestros y los maestros tengamos o podamos generar un entorno de cultura de paz en nuestras escuelas. Es una ley prioritaria para los niños y niñas de nuestro país, por eso estamos pidiendo que se dictamine ya y que se ponga como parte de los periodos extraordinarios. Y aquí yo pediría apoyo a la sociedad civil. Tenemos que hacer presión, tenemos que aprovechar este momento para que el legislativo dé un paso definitivo. Y precisamente aquellos pues, que consideran que esto no es importante, pues adquieran conciencia de que efectivamente es algo muy importante que el legislativo puede hacer para cambiar muchas de las vidas de las familias mexicanas y de lo más valioso que tenemos como país, que son nuestros niños y nuestras niñas. Félix Muñiz, de Radio 13, les hace una pregunta. Buenas tardes, senadores. Bueno, dicen ustedes que esta iniciativa ya es por consenso, pero yo aquí tengo un comunicado que firma el diputado Jorge de la Vega Membrillo y el senador Juan Carlos Romero Hicks, por cierto panista, que ellos piden una consulta con la Secretaría de Educación Pública, con funcionarios gubernamentales, etc. Antes de pensar en nuevas leyes, debe conocerse, como dice, cómo se han aplicado las actuales e identificar las mejores prácticas para atender a la problemática. Y si bien no se quiere criminalizar al niño, bueno, el niño si comete un asesinato, pues lo van a tener que juzgar las leyes que están vigentes. Pero ¿qué va a pasar con los profesores? ¿Van a tener responsabilidad? ¿Cuáles van a ser las sanciones? Y si está por consenso, ¿por qué estos diputados y estos senadores no apoyan esta propuesta? O si no debe haber ya ninguna consulta. No, a ver, se pueden hacer consultas, se pueden hacer foros. Digamos, la buena noticia es que eso ya se hizo antes y tenemos productos legislativos que son resultado de foros, de consultas, de consensos y demás. Y bueno, están a disposición de los diputados y los senadores. Yo creo que debemos que ir más a prisa. Yo, digamos, no coincido con ellos en que es un tema que siempre hay que seguir explorando. Por supuesto que se necesita la opinión, también sería muy valioso.
del secretario de Educación Pública, que por cierto ya la dio aquí en el Senado, en su comparecencia en la Comisión de Educación, a pregunta expresa de tu servidor, él manifestó que veía con mucha simpatía y además que consideraba necesario que hubiera una ley en la materia, dado el incremento de los casos de acoso escolar que él percibía que se estaban dando en todas las escuelas del país. Entonces, la posición oficial de la Secretaría de Educación, pues ya la dio el secretario en este Senado de la República, y bueno, pues también ya vimos la opinión del presidente de la República, ¿no? Entonces, creo que podemos ir más deprisa, creo que se podrían generar foros muy rápido la semana que entra, si alguien siente que falta conocer la opinión, pero lo que sí queremos es que se entre el proceso de dictaminación. Y tenemos un grupo de legisladores de todos los partidos apoyando esta iniciativa. Entonces, por supuesto que nosotros vamos a seguir hablando con todos nuestros compañeros y compañeras en esta labor de concientización, para que convencerlos de que necesitamos actuar ya. ¿De qué sanciones? ¿Perdón? Las sanciones, no hay sanciones. No, a ver, al tema de sanciones. Otra vez, vamos por el esquema de la prevención. ¿De qué vas a sancionar a un maestro? Primero tienes que darle las herramientas para que tenga la capacidad de enfrentar estos tipos de fenómenos. Actualmente en su preparación, si tú revisas, pues no es una preparación para que atienda estos temas, digamos, estas habilidades emocionales que deben tener en temas de conflicto entre los alumnos. Lo que necesitas es dárselas para entonces sí poderle exigir. Lo que necesitas es tener un programa obligatorio en todo y cada una de las escuelas, entonces para que sí puedas exigir responsabilidades en casos de omisión. Pero necesitas prevenir antes, necesitas capacitar antes. De eso se trata esta ley, justamente, de que por obligación esto ocurra, porque si dejamos a que ocurra por la generación espontánea de políticas públicas, nunca va a ocurrir, vamos muy tarde en esto. Y estamos hablando de vidas de niños y de niñas. Por eso ahí no podemos esperar. Y por eso yo decía, pues que si no actuamos, pues entonces estamos ante una indolencia criminal. Bueno, nada más, en el tema de sanciones sí existe un apartado en la iniciativa que estaremos presentando que tiene que ver con las sanciones, que con mucho gusto se la haremos llegar a los medios de comunicación. Es un tema en el que hay cierta discusión por parte de los grupos parlamentarios y también por parte de la sociedad civil que ha estado involucrada en el tema. Yo sí creo que tiene que existir un apartado de sanciones y que va desde reparación del daño, trabajo a favor de la comunidad, sanciones para las escuelas en las que haya reincidencia y por supuesto también dejar claro, esta es una iniciativa que estamos presentando por consenso. Estamos abiertos para que en el proceso de dictaminación hagamos las modificaciones necesarias y lo que más convenga. Por eso ya tocamos puertas y por eso todas las iniciativas que presentamos desde el día 1 las tienen en su poder el secretario de Educación Pública, que seguramente ya tuvo la oportunidad de estudiarlas, y por eso es tan importante también que involucremos a todas las instancias, porque ellos serán los encargados de aplicarlas. Entonces, el cómo se aplique una legislación tan delicada, porque va dirigida a nuestros niños, adolescentes, padres de familia, maestros, es un tema que tenemos que ver con el gobierno federal, para que sea legislación no nada más aprobada desde el Senado de la República o desde la Cámara de Diputados, sino legislación que se aplique por un lado y que funcione y que reduzca la violencia. Yo creo que en eso todos los senadores, todos los diputados tenemos un consenso clarísimo. Si se dan foros, si se abren espacios, qué bueno que se abra lo que quieran para que todos puedan estar tranquilos. Todos esos espacios son bienvenidos. Lo que sí creemos es que se tiene que legislar pronto, que no podemos seguir esperando, y por eso también estamos tratando de apretar en los tiempos y que se convierta en parte de la agenda prioritaria de este Senado de la República. Muchas gracias.